Estamos con el doctor José Pablo da Pena, director de la maestría de posgrado en finanzas de la Universidad de la UCEMA, acá en pleno centro de Buenos Aires, que hoy precisamente está viviendo jornadas medias álgidas con el tema de los fondos buitres. Exactamente, sí, tenemos la definición de lo que puede llegar a ser la definición. Mañana o a lo sumo pasado sabremos cómo se definió el tema, si se llegó a un arreglo, si no se llegó a un arreglo y cuáles pueden llegar a ser las consecuencias. De todas formas, me da la impresión de que no es tan grave el tema de los fondos buitres como las consecuencias que eso puede llegar. Justamente estaba repasando algunos temas en el diario y algo que sí es significativo, no que está vinculado a este pago en especial, pero son las cláusulas de aceleramiento que tienen algunos bonos, sobre todo el discount. En el sentido de que si hay un default técnico, es decir, que si no se paga, por más que se haya depositado el dinero. Una cosa es depositar el dinero y otra cosa que el tenedor del bono lo cobre. Si el tenedor del bono no cobra por algún tipo de motivo el dinero que debiera cobrar, eso le da el derecho, le da la posibilidad de hacer un rescate anticipado. ¿Qué significa un rescate anticipado? Que lo que iba a vencer dentro de X cantidad de años tiene el derecho, no la obligación, pero tiene el derecho de poder reclamarlo con anticipación. Y eso sí realmente representa un problema. Leí en algunas informaciones que puede ir entre 20 y 30 mil millones de dólares dependiendo de cuál sea la cantidad de acreedores que hagan uso de ese tipo de opciones. De nuevo, esas son las consecuencias no deseadas que tiene esta situación, más allá de la propia cuestión moral que está vinculado a si se le paga, si no se le paga, si tiene razón, si no tiene razón. Mira, yo lo dije esta mañana, ¿no? Creo que la estrategia legal estuvo mal planteada. Por lo que vos estás diciendo del derecho al pago anticipado también se da cuando vos les das cheques diferidos y el primer cheque viene rebotado por su fondo, le da derecho al cobro de los siguientes, aunque estén diferidos la fecha. Exactamente. Bueno, esa es una cláusula. Al final todos los bonos o los títulos de deuda son similares en cuanto a sus características y generan ese tipo de covenants o ese tipo de cláusulas de protección de manera tal de que si no se dan ciertos eventos tratan de proteger los intereses de los acreedores. Si Argentina lograra crear valor sobre productos nuevos agrícolas, por ejemplo, sí, ir cambiando un poco los commodities por productos más elaborados y crear empresas, sí, ¿no? Con esa creación de empresas y esa creación de riqueza, ¿se podría pagar la diferencia que tenemos de los 30 mil millones de dólares? Por supuesto que sí. Lo que pasa es que en ese caso uno apuntaría a la solvencia de largo plazo, bien, que se da la posibilidad de generar las inversiones necesarias para que en el largo plazo esas inversiones se transformen en exportaciones que nos permiten obtener los dólares que son necesarios para hacer frente a todo este tipo de obligaciones, frente a las necesidades de corto plazo. Porque la necesidad de corto plazo significa que los dólares los necesitamos ahora. Entonces se da esa inconsistencia temporal entre que lo necesitamos ahora frente a los es decir, para ponerlo en otros términos, para que lo entienda el público. Suponte que hay una señorita, ¿sí? Sí, señorita, mejor. Una señorita, y tiene un casamiento este sábado, ¿sí? Y no le entra el vestido. Entonces, ¿qué dice? Bueno, voy a hacer una dieta. Claro, pero los efectos de la dieta se empiezan a ver reflejados en su cuerpo después de un mes, después de 2 meses. No llega con el tiempo a este fin de semana. Entonces ese es el inconveniente de no haber empezado la dieta hace 2 meses antes, ¿no? ¿Y habrá alguna bolsa de arpillera financiera que le permita, como a la señorita, ponérsela y poder ir al casamiento y parecer bien vestida? Es muy difícil, como están las circunstancias es muy difícil. Es decir, de nuevo, el problema acá pasa por la inflación. La inflación genera, así como un avión necesita un colchón de aire para sostenerse, y así como uno dentro de un frasco puede tener un nivel de agua y encima del nivel de agua tiene aceite, en la medida que uno mete más agua, ¿qué pasa con el nivel de aceite? Sube, porque el nivel de aceite está por encima. Con esto sucede lo mismo, el tipo de cambio refleja las condiciones de inflación que tiene la economía como consecuencia de la emisión. Ahora la pregunta es, ¿cómo hago yo para eliminar esa presión que existe sobre el tipo de cambio? Bueno, la respuesta es a través de acotar el fenómeno de la inflación. Y entonces ahí viene de nuevo la otra pregunta, bueno, pero ¿cómo dejo de emitir si tengo que sostener un déficit fiscal? Bueno, a través de un ajuste sobre el gasto público. Y de nuevo, eso nos lleva a la pregunta de, bueno, ¿cómo hago un ajuste del gasto público tratando de ser popular al mismo tiempo? No, no se puede. Es imposible. Nadie que haga ajustes, sobre todo si uno no recibe los beneficios de ese ajuste.
Tenemos una provincia en la Argentina que es Córdoba, ¿no? Que es como el epicentro del país. El centro geográfico, sí. El centro geográfico del país generalmente es una provincia que se caracteriza por ser, digamos, entre paréntesis, hacer muchos chistes, pero también cuando hacen las cosas en serio, vienen los líos, ¿no? Por Tenemos ejemplo, el caso de la Revolución del 55, del Cordobazo. Sí. ¿No? Pero también tiene fama de ser un centro de enseñanza de excelencia y que es una de las ciudades más una de las provincias más cultas que tiene la Argentina, si no la más. Y ahí vos vas a ir no, a dar porque se le dice la docta, justamente. Le dicen la docta. Y tiene la universidad más antigua de la Argentina. Bueno, y ahí va a haber una convención de qué? De CONICET, No, en realidad más que una convención lo que estamos haciendo es un trabajo que en ese sentido debo destacar lo que se lleva adelante, la labor que lleva adelante el Ministerio de Ciencia y Tecnología a través de capacitar y a través de formar científicos en toda la República Argentina, a través de promover y de ayudarlos con el objetivo de mejorar las condiciones de vida, con el objetivo de generar soluciones que sean interesantes desde el punto de vista económico y con el objetivo de que Argentina se transforme o vuelva a tener una reputación en temas de ciencia y tecnología bastante significativa. Entonces lo que hacemos en este caso es colaborar desde el punto de vista de lo que es nuestra transferencia de tecnología en la Universidad del SEMA, que es lo que significa el análisis de los proyectos de negocios, el análisis. ¿Cuál es la idea subyacente? Que si uno se encuentra con algún tipo de oportunidad de negocio que sea interesante desde lo económico, que lo pueda reconocer y que lo pueda capitalizar en beneficio propio, es decir, de la propia persona, en beneficio de las instituciones para las que participa, sean las universidades, o sea la Universidad Nacional, o sean las instituciones de ciencia y tecnología, y en beneficio de la comunidad, en el sentido de generar trabajo y generar oportunidades de crecimiento para la economía. ¿Y cómo le transfiere? Por ejemplo, vamos a suponer el caso. Por ejemplo, la India, sí, uno de estos países que integra el BRICS, tiene fama de lograr grandes ingenieros en tecnología, especialmente en computación. Pero por la cantidad, son 1.300 millones de habitantes. Claro. Es decir, y algunos sale bueno. Claro, exactamente. ¿Cuánto Argentina? En Argentina hay 40 millones, en la India hay 1.300. Eso significa 30 veces más, o sea que lo lógico es que tengan 30 veces más, ya de entrada, 30 veces más científicos de lo que tenemos acá en Argentina. Claro. ¿Cómo armás una empresa tecnológica? ¿O qué es una empresa tecnológica para el público, no? Porque le suena como medio difícil, piensa en un algoritmo, alguna cosa así. Bueno, eso todo depende del área, porque puede darse en el área de materiales, puede darse en el área médica, puede darse en el área de informática, puede darse en es decir, hay diferentes áreas en las cuales se puede armar una empresa tecnológica, de base tecnológica, como dice. Y en realidad surge como consecuencia de algún tipo de descubrimiento, como algún tipo de innovación que esté vinculada justamente a resolver un problema o paliar algún tipo de situación que se presente dentro de la comunidad. Por ejemplo, una vacuna es un desarrollo tecnológico. Exacto. Un algoritmo de riego, por ejemplo, para el vino es un desarrollo tecnológico. Un proceso de recuperación de metales pesados de las pilas y de las baterías es un desarrollo tecnológico. La creación de aminoácidos sintéticos a partir de arándanos es un desarrollo tecnológico. La posibilidad de contar con tomates en todo el año es un desarrollo tecnológico. La posibilidad de utilizar desechos vinculados al suero de la leche para transformarlo en un material que sea comestible, rígido, es un desarrollo tecnológico. Entonces, por un lado está la curiosidad científica, la curiosidad tecnológica, la curiosidad que tiene un científico, como la misma curiosidad que tiene un niño que va descubriendo el mundo, que se hace preguntas y trata de responderlas. Y en segundo lugar está la posibilidad de que ese tipo de desarrollos tecnológicos puedan capitalizarse en oportunidades que generen empleo, que permita pagar impuestos, que permita sostener un crecimiento de la economía. Vos tocaste una palabra clave ahí, impuestos, ¿no? Sí. Y los colegas de Economista Comercial dicen, hay análisis de distorsiones macroeconómicas en los distintos tributos. Pero yo me quedo con dos palabritas, ¿no? Distorsiones macroeconómicas. Sí. Y acá en la Argentina pareciera que tenemos muchas. Y entre ellas, ¿cuál, por ejemplo? Hay una muy importante que está vinculada al impuesto a las ganancias como consecuencia de la inflación, tanto a nivel personal como a nivel corporativo. La vez pasada estaba estudiando la ley por algún tipo de inversión que me consultaron en Irlanda y la definición de ganancia de capital.
Y en Irlanda una ganancia de capital surge cuando uno realiza un bien, cuando uno compra un bien, un activo, y luego lo vende con una ganancia. Pero justamente la ley permitía que el costo del bien fuese ajustado por inflación. ¿Sí? La ley misma lo establece, y para una economía como Irlanda, que no tiene inflación. Entonces, si en una economía como Irlanda permite a los efectos del cálculo de las ganancias de capital considerar la inflación como parte del costo del producto para generar un costo de reposición apropiado, realmente es una distorsión bastante significativa que en una economía como la Argentina, que tiene niveles de inflación bastante significativos, no se permite el ajuste por inflación y se terminen pagando impuestos a las ganancias por ganancias de capital que son ficticias, es decir, que realmente no son ganancias reales, no incrementan la capacidad de consumo. Por otro lado, a nivel personal sucede exactamente lo mismo. El hecho de no actualizar el mínimo no imponible y las deducciones especiales de cuarta o el mínimo no imponible del impuesto a los bienes personales hace que uno termine pagando más impuestos a las ganancias que del que debiera pagar en términos de situaciones reales. Eso significa que el Estado de alguna manera está cobrando mayor cantidad de impuestos, pero no porque haya subido los impuestos, sino por efecto de la inflación. Entonces introduce una gran distorsión macroeconómica que termina beneficiando justamente al propio Estado. Lo que pasa es que el riesgo de ese tipo de circunstancias es cuando el Estado encuentra que la inflación puede ser beneficiosa para sí mismo. Entonces se excede, y al excederse termina generando una situación que en el largo plazo es dañina para la economía. Hay un puntito mismo de este artículo que habla de la tasa de interés, ¿no? Que cobra el Estado acá. Sí. Vía AFIP te cobra entre el 36%... El 3% mensual, ¿no? Y el 48%. Sí. ¿No? Dice el autor, acá dice no hay inflación, pero esta es la tasa de interés. Claro. Entonces, a ver. Bueno, pero esa tasa inclusive viene de la década del 90. Y antes. O sea que no ha surgido como consecuencia de la inflación, sino que era más bien una penalización o un desincentivo para que uno no se financiase con el Estado. Exacto, porque en realidad si hoy le sacaran el IVA hay muchas empresas que dejarían de financiarse entre ese cobro y pago, ¿no? Exactamente. Eso es una de las cosas que pasa. Sí, pero ahí hay un problema, porque es el tratamiento de nuevo asimétrico. Porque por un lado, el Estado, cuando uno le debe plata al Estado, ¿cuánto me cobra? El 36 y el 48. Sí. Pero cuando el Estado le debe plata a la gente, no le paga intereses. No, supongamos que yo tengo que cobrar un reintegro por exportación, y lo voy a reclamar. No lo cobraré al año, y no me pagaron intereses durante todo ese periodo. Entonces ese tratamiento asimétrico no es justo, porque ¿por qué el Estado tiene que cobrar intereses por deudas que mantienen los privados con el Estado, mientras que el Estado, cuando mantiene deuda con los privados, no le paga ningún tipo de interés? Nosotros siempre decimos que la cultura es la base del crecimiento de la economía o de un país. ¿Sí? Y la educación. Y la educación. Sí. Y acá, los chicos van a la carrera y escuchan inflación, a mi papá no le alcanza el dinero que gana para pagar los fideos que hay que comprar para comer. Entonces, ¿cómo hacemos para ir metiendo desde la educación primaria, secundaria, hasta que lleguen a la universidad, ese hecho de que la inflación debe eliminarse? Bueno, lo primero es mostrar un poco de historia. Yo creo que la historia nos enseña muchísimo. Entonces, es decir, no hay que inventar la rueda, en el sentido de que todo lo que se ensaya a nivel económico ya ha sido ensayado y ya ha sido estudiado. Por eso los países, de alguna forma, van evolucionando y van creciendo. No hay ningún caso, ningún antecedente a nivel internacional a lo largo de la historia de un país que haya crecido de manera consistente en el largo plazo con altos niveles de inflación. Ninguno. No por nada, es decir, cuando uno de repente se encuentra con que todos los países quieren tener niveles de inflación bajos, es por algún tipo de motivo. Es decir, no es algo caprichoso, responde a algún tipo de motivación. Y la motivación es esa, que la inflación destruye el mercado de crédito de largo plazo, destruye la moneda, y no tener moneda es perder parte de la soberanía. De hecho, Alemania, Estados Unidos, Japón hicieron crecer sus economías en base a una moneda fuerte. Hay un tema... Brasil mismo también. Tiene un real y defiende el real porque se da cuenta de que una moneda fuerte, una moneda confiable, termina siendo un aspecto positivo para la economía. Hay un tema que preocupa, ¿no? En general, a todos los que escuchan radio, ven televisión, sí, les preocupa, y es el tema jubilación, ¿no? Sí. Entonces, digamos, claro, cuando uno está fuera de micrófonos, uno le contesta y dice, mira, la verdad, habría que alargar el tema de los años de jubilación, porque también es cierto que hoy las personas viven más.
Pero ¿cómo? Es como el casamiento, que fue pensado para cuando la gente vivía 30 años. Claro, sí, o menos. Debería tener cortes. Claro, eso. lo que debería haber una renovación del casamiento. Claro. Eso me parecería una idea bárbara, que cada 10 años haya que renovar el casamiento. ¿Y cómo hacemos para renovar la jubilación? No, en este caso la jubilación no, hay que extenderla en el plazo. Claro, ¿y cómo lo convencemos de que van a cobrar una cifra razonable y acepten? Porque, por supuesto, si mañana fueras el ministro de Economía, alargaras el plazo de jubilación a 75 años, por supuesto no sería una medida popular. Claro. Pero en realidad es que hoy están aptos todos para trabajar hasta esa edad. Claro. ¿Y cómo le hacemos ver que van a cobrar más o menos lo que están ganando ahora? Pero es que el desafío en ese sentido es tratar de hacer un plan con la misma manera que lo haría una empresa en el largo plazo. Es decir, hay un fondo que está manejado por ANSES y hay un sistema de reparto. Hay un fondo que genera resultados y hay un sistema de reparto por lo cual ingresan jubilaciones, todos los pagos por jubilaciones todos los meses y se le paga a los jubilados. La pregunta que uno se hace ¿es sustentable o no es sustentable ese fondo? Y hasta ahora no tenemos respuesta. No hay ningún estudio serio que muestre cuál va a ser el estado de la población dentro de 20 años. Que pueda decir, a ver, ¿a qué tasa crece la población? ¿A qué tasa se retira la población? ¿Cuánto esperamos que necesitar de dinero dentro de 20 años? Y a partir de eso, ¿cuánto es lo que hay que ir formando de fondo de jubilaciones para que dentro de 20 años se pueda pagar una jubilación que tenga sentido desde el punto de vista económico? Por eso me da la impresión de que muchas personas apelan a la jubilación entre comillas privada. ¿Qué significa? Tratar de ahorrar por su cuenta, a través de propiedades, a través de diferentes mecanismos, porque no confían en que haya un manejo de largo plazo consistente en cuanto a las cifras vinculadas a la jubilación. La misma inflación termina carcomiendo el valor de las jubilaciones. Bueno, exactamente. Aparte ahí sí que hay asimetrías, ¿no? Por ejemplo, el Poder Judicial, esto me lo decían hoy los chicos fuera de micrófono, sí. El Poder Judicial sí cobran el 82% sobre los sueldos reales que cobran los jueces y hay una ley a su vez que les permite llegar hasta el 95%. Ah, qué bien. No, ahí en la justicia. Entonces se producen esos choques. Esas distorsiones, claro. Esas distorsiones. Sí. Esa terrible distorsión, porque también la gente dice, bueno, este cobra el 95% de un sueldo y el otro, el que se jubila. Por ejemplo, tenés el caso de los profesionales, ¿no? El caso del profesional es que en realidad debe tener en el mostrador el mismo tratamiento que su señoría, pero cuando se va a jubilar cobra la mínima. Exactamente. Entonces, ¿cómo hacemos para eliminar esas diferencias? Es que el primer punto es cuál es el diagnóstico que existe con respecto a esa situación. El hecho de que Argentina se maneje en el corto plazo impide poder ver esas visiones de mediano y de largo plazo, en el sentido de decir, bueno, si Argentina crece a una tasa promedio de 2%, la población, eso significa que si ahora tenemos 40 millones de habitantes, dentro de 20 años tendremos X cantidad de habitantes, ¿no? 2% por 20 son 40, digamos, podremos tener 60 millones de habitantes, quizás más, 70 millones de habitantes en 20 años. Entonces, aproximadamente, ¿cuánto es el porcentaje de población económicamente activa? Tanto, el 50, el 45%. ¿Cuánto es lo que aporta? ¿Cuánto es el jubilado? ¿Y cómo dan las cifras dada la expectativa de vida? Porque la edad, a pesar de que se ha extendido el horizonte de vida, que no sé si será 80 y pico, 70 y pico de años actualmente. 82. No se han cambiado la edad jubilatoria. La edad para el hombre sigue siendo a los 65 años, para la mujer a los 60, si mal no recuerdo. Exacto. Entonces, la gente vive más, eso significa una mayor carga, y si hay algo que uno aprende dentro de economía, es que el dinero no crece en las macetas, sino que para darle a alguien tenemos que sacarle a otro. Ajá. Y si no le sacamos a uno, no le podemos dar al otro. Y tiene que ser un plan que tenga ciertas consistencias. Lo que pasa, ¿cuál es el problema de esos planes? Supongamos que se crease un fondo de garantía para los jubilados. Dentro de 6 años nos toca un gobierno que tiene una situación incómoda desde el punto de vista financiero y ¿qué hace? Recoge los fondos. Exactamente. Entonces, ese es el inconveniente, la falta de disciplina que tiene la economía, en el sentido de, da la impresión de que todos los presidentes quieren ser populares. Sí. Como si todos quisieran pasar a la historia como populares, cuando en realidad son funcionarios que ocupan durante un periodo de tiempo una posición y listo. Es decir, no es más que eso en beneficio del país, pero esa sensación de pasar al misticismo y la popularidad que hace que cuando se enfrentan a circunstancias en las cuales hay crisis,
hagan cosas que no tendrían que hacer. Es decir, ser presidente o cualquier otro tipo de posición implica ocupar por un cierto periodo de tiempo una posibilidad de responsabilidad pública, tratando de colaborar para que todo el resto de las personas estén mejores. Yo te iba a hacer otra pregunta, pero te la voy a dejar esa para larga. Pero te voy a hacer eso, ya que tocaste el tema de los funcionarios. Sí. ¿En cuánto juegan los egos personales, ¿no?, cuando uno tiene que manejar un país y si se cree el dueño del país o simplemente es un administrador? Es que yo pienso, es que uno es simplemente un administrador y que debiera tomarse desde esa manera, como que uno es administrador. Pero me da la impresión que dentro de la psiquis, y no sucede solamente con los funcionarios públicos, sucede con sindicalistas, sucede, es decir, Sí. una perpetuación dentro del poder, como si de repente pasa a ser parte de su... y quizás también eso responde al hecho de que, bueno, si ellos se van, va a venir otro y va a querer hacer lo mismo. Entonces cada uno trata de defenderse como puede. Y las posiciones son para ir rotando, pero rotando de un marco civilizado, no de un marco que tiene la posición más fuerte es el que se queda. No, es cierto. Ahí te voy a hacer la pregunta para ir cerrando, pues Sí. sé que tenés varias entrevistas más. Te hago una pregunta. Por ejemplo, Europa tiene una moneda única, por lo menos en la zona del euro. Del euro, sí. Entonces, ¿qué pasaría si Argentina tuviera con Brasil una moneda única o optaríamos por tener en toda América del Sur una sola moneda? Bueno. ¿Sería conveniente, no conveniente? Es conveniente desde el punto de vista de que impone una disciplina externa. Eso es lo que favoreció a los alemanes, a los griegos, en el sentido de que, bueno, si hubieran sido, a los alemanes, a los españoles, a los griegos, porque si España se hubiera seguido manejándose por sus propios mecanismos, quizás hubiera tenido ese comportamiento que tuvo históricamente. El hecho de que los alemanes tomen decisiones que están vinculadas hace que los ajustes vengan no porque los políticos lo quieren, sino porque se los hacen. Esa disciplina externa es positiva. Pero por el otro lado, al incorporarse una moneda única, uno pierde la capacidad de ajustar por precios. Entonces todos los ajustes vienen por las cantidades. Entonces, frente a una crisis, en lugar de devaluarse el tipo de cambio, termina habiendo recesión y desempleo. Después se soluciona, es como parte de un proceso natural. Pero obviamente que al político que le toca estar en esas circunstancias, se da cuenta que no es algo popular. Y bueno, pero se dan cuenta también que en el largo plazo los beneficios son mayores que los costos, porque los griegos se dieron cuenta, es decir, no salieron del euro. No, A pesar de toda la crisis, los españoles tampoco salieron. No. Entonces, le da la impresión de que los beneficios terminan siendo superiores a los costos. Y en ese sentido creo que los beneficios son la disciplina alemana, viene dada por la disciplina alemana. Por el otro lado tenemos Gran Bretaña, que no abandonó su moneda, prefirió mantener su moneda como una forma de defenderse. Es decir, una moneda fuerte es consecuencia de una disciplina fiscal. Entonces, cuando el propio país no puede tener una disciplina fiscal, trata de asociarse a países que tienen disciplina fiscal para autoimponerse limitaciones. ¿Eso lo trataste también en la maestría de finanzas? Sí, tenemos cursos de macroeconomía, un curso de macroeconomía y finanzas internacionales, donde uno ve cuáles son los aspectos determinantes de la moneda. Nunca un país se convirtió en una potencia mundial con una moneda débil. De hecho, tener una moneda fuerte es uno de los principales atributos y características de las potencias. Y si alguna vez Argentina quiere ser una potencia económica mundial, tiene que tener una moneda fuerte. Ajá. ¿Qué último consejo le darías, no? Si hoy te llamara a Griesa y te preguntara, a ver, ¿qué hago ahora? ¿Le dejo pagar o no le dejo pagar? Esto se soluciona esperando hasta diciembre, hasta que venzan las cláusulas de mantenimiento de la cláusula Rufo o el concepto del pari passu. Es decir, por eso es llamativo que no se haya esperado hasta diciembre, porque si esto estuviese sucediendo en diciembre sería cuestión de esperar unos días y se llega a un tipo de solución. Me da la impresión de que se ha privilegiado aspectos emocionales dentro de la sentencia y dentro de los resultados que van más a la idea de, bueno, castiguemos a Argentina, porque en definitiva, desde el punto de vista judicial, no era demasiado significativo todo el proceso que hubo, esperar 4 o 5 meses más hasta que se venciesen los plazos que preveían con respecto a las obligaciones que tenía Argentina con los acreedores de la deuda reestructurada. Te dejo una pregunta en el aire y la seguimos el martes cuando vos venís a la radio. Por supuesto. ¿Vos creés que ahí también juega la especulación de jugar con el dólar para que el dólar se vaya para arriba? Por supuesto, siempre que hay este tipo de circunstancias hay alguien que está tratando de hacer plata. Ajá. Es decir, de eso no cabe ningún tipo de duda. Hay gente que está apostando en contra y hay gente que está apostando a favor.
Ajá. Yo, por ejemplo, apuesto a favor. Me da la impresión de que si tuviera que comprar acciones, compraría acciones ahora. Pues están bajas, Digamos, han bajado de precio. han bajado de precio. Exactamente. Bueno, yo me jugaría por alguna bebida gaseosa, ¿no? Las acciones de alguna bebida gaseosa. Muy bien. ¿Vos? Por combustibles. Por combustible. Exactamente. Y ahí lo dejamos con puntos suspensivos hasta el próximo martes. A partir de mañana vamos a pasar esta entrevista, como indica los cánones de la radio, por partes, punto suspensivo hasta el día siguiente, pues la subimos entera. Bueno, esperaremos a ver, cuando pasemos esto ya se habrá resuelto todo este tema de los holdouts, porque mañana ya vence. Mañana ahí está. Exactamente. Hoy el dólar esta mañana estaba 13.20, ¿no? No, pero bajó a 12.80 creo. ¿Ahora? Después. Sí, pues son los especuladores esos que andan... Eso que hablábamos antes. Exactamente. Bueno, pero de eso viven los medios también, de generar miedo. No, nosotros no. No ustedes, pero otro tipo de medios. No, podemos tirar alguna bomba, pero no tanto. Muchas gracias. Estuvimos con el doctor José Pablo da Pena acá en la Universidad de la UCEMA, justo en pleno centro de Buenos Aires. Reconquista y Córdoba. Exactamente. Gracias.